Buenos días, iglesia. Buenos días, gran familia de amor. Buenos días, amigos que nos visitan. Que la gloria, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Hoy vamos a ver un tema, el cual he titulado Viviendo una vida santa, basada en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, desde los versículos 13 al 25. Les mostraré ahí, hermanos, tres cosas que debemos hacer para llevar una vida santa. Las razones por las cuales somos llamados a ser santos. Y el resultado de llevar una vida santa. Ahora le voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, a la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por tus hijos, por tu iglesia. Te estamos más que agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Te queremos pedir, Señor, como iglesia, perdón por los pecados que hemos cometido. Sabemos, Señor, que te fallamos, que somos infieles a ti, pero tu amor y tu misericordia no conocen límites, y tú nos perdonas cada vez que te fallamos. Perdónanos, Señor, límpianos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, y llénanos con tu luz, llénanos de tu amor. Ahora, Padre,
Te pedimos que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que seas tú quien hable hoy, Padre, no yo. Que yo mengüe para que tú crezcas. Úsame como un instrumento tuyo de bendición para tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, hermanos, escrita a puño y letra por el mismo apóstol Pedro, es una carta escrita para creyentes que estaban siendo perseguidos y fueron dispersados por las 5 provincias romanas de Asia Menor: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta, hermanos, es un poderoso recordatorio de que como creyentes debemos mantenernos firmes en medio de cualquier situación de peligro. Vivir en santidad y alejarnos de las cosas que no le agradan a nuestro Padre que está en los cielos y que rompan nuestra comunión con Él. Como dije, les voy a mostrar 3 cosas que vamos a hacer para vivir una vida santa. Las razones por las cuales somos llamados a ser santos y el resultado de llevar una vida santa. Y la primera cosa que debemos hacer es que debemos considerar las recompensas eternas. El versículo 13 dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este versículo, hermanos, nos enseña que como creyentes debemos estar pendientes y firmes, pensando en las recompensas que se nos otorgarán cuando Cristo venga. Como hemos venido viendo durante todo este tiempo, estudiando la palabra de Dios, que la vida eterna es un regalo gratuito que se obtiene solamente por fe en Cristo. Nuestras obras no tienen nada que ver con eso, pero sí son importantes porque resultarán en las recompensas cuando se acerque el reino de Dios. Sin embargo, muchos creyentes no viven a la luz de esas recompensas eternas. Nos preguntamos por qué. Les daré 3 razones por lo cual los creyentes no están interesados en las recompensas eternas. Y la primera razón, hermanos, es que los creyentes creen que le queda mucho tiempo antes de que tengan que rendirle cuentas a Dios de cómo vivió su vida. Otros piensan que son muy jóvenes. Otros piensan que todavía le queda mucho tiempo para morir. Otros piensan que el Señor no volverá pronto, como ese siervo malo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 48. Vayamos allá. Versículo 48, Mateo capítulo 24, versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. El siervo, confiando en que el Señor tardaría en venir, hizo cosas desastrosas, maltrató a los que estaban por debajo de él. Salió de parrandas con borrachos
pero sin saber que algún día, el día que él menos esperaba y a la hora que él menos pensaba, el Señor volvería. Y él sería castigado y alejado del reino. Otros creyentes creen que después que tienen la vida eterna gratuitamente, ya no necesitan nada más. Se sientan ahí y se mantienen en su zona de confort. Y no hacen nada más. Sin embargo, hermanos, cuando estemos delante del Señor, esos hermanos serán avergonzados. Serán apartados de la mesa del Señor. Y se quedarán fuera, mirando de lejos. Y no gobernarán con Cristo. La segunda razón por la cual los creyentes no están interesados en esas recompensas es que tienen una baja autoestima. Su autoestima puede ser tan baja que le haga creer que es una pérdida del tiempo trabajar para el Señor. Incluso muchos piensan que la grandeza en el reino de Dios es para los que trabajan fuertemente, como muchos teólogos y personas que son extremadamente santas. Esto, hermanos, nos hace referencia a la parábola de las 10 minas que el hermano Ken expuso el domingo pasado. Vayamos de nuevo a Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero, para ver lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto lo poco me ha sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque tú eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlos delante de mí.
El siervo, hermanos, tuvo miedo de trabajar para el Señor. Se sentía incapaz y estaba seguro con las oportunidades que se le brindaban. Él temía fallar y no quiso arriesgar incurrir a la ira del Señor por un trabajo deficiente que él ya había asumido que haría, si lo hace. Así, hermanos, habemos muchos creyentes que nos sentimos incapaces para trabajar para el Señor. Nos sentimos que no tenemos la capacidad. El Señor, cuando llamó a Moisés en la zarza ardiente, mandó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto del yugo egipcio. Pero Moisés se sentía incapaz. Y el Señor le dijo, ve, que yo estaré contigo. Hermanos, hermanas, iglesia, si se sienten incapaces, el Señor está con ustedes. El Señor capacita. La tercera razón, la cual los creyentes no trabajan por las recompensas, es porque piensan que Dios no trabaja así. Quizás no le hayan enseñado las verdades sobre las recompensas. O pertenezcan a una denominación que enseña que las recompensas no existen. Tal escenario se describe en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, donde habla sobre la fe. Pero como dijo el hermano Ken, en el Nuevo Testamento hay muchos lugares que enseñan que Dios realmente recompensará a sus hijos por su fidelidad. Como iglesia, como hermanos que somos, debemos animarnos unos a otros, levantarnos de esa silla, sacudirnos, salir de esa zona de confort y empezar a trabajar para el Señor. Segunda cosa que debemos hacer para vivir una vida santa es no satisfacer los deseos de la carne. Versículos del 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muchos pasajes de la Biblia, hermanos, se habla acerca de la importancia de la obediencia a Dios. Tenemos un ejemplo claro en Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Vayamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Es decir, hermanos, que si confiamos en Dios y seguimos fielmente su palabra, Él nos guiará por un camino correcto y nos ayudará a enfrentar cualquier obstáculo en nuestras vidas. Como hijos obedientes, debemos dejar atrás los deseos, esos antiguos deseos y acciones que antes deseábamos y hacíamos. Esto se debe a que como seres humanos tendemos a equivocarnos y a cometer errores.
Pero al aceptar a Dios en nuestras vidas, debemos comprometernos a cambiar y alejarnos de esas cosas que antes nos alejaban de Él. Dejar atrás nuestras antiguas costumbres y deseos puede ser un proceso difícil, hermanos. Pero sin embargo, con la ayuda de Dios, podemos lograrlo. Y al creer en Cristo para vida eterna y seguir sus enseñanzas, estamos dando el primer paso hacia una vida de fe y obediencia. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, debemos andar en el Espíritu, ser santos como lo es Él. Pero ¿a qué se refiere el término de santos? Que tanto escuchamos. Ese término, hermanos, se refiere a alguien que es puro, separado y consagrado para el trabajo para Dios. El apóstol, hermano, nos recuerda la importancia de ser santos y de vivir en obediencia a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y a través del poder del Espíritu Santo y de nuestra dedicación a buscar a Dios, podemos crecer en santidad y ser luz en este mundo lleno de oscuridad. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tercera cosa que debemos hacer, hermanos, es que debemos vivir de acuerdo a nuestra posición. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este versículo, hermanos, Pedro nos hace un llamado a la conducta piadosa, a conducirnos con temor durante todo el tiempo que nos queda en este mundo. El viernes pasado, en la ya acostumbrada cápsula de nuestro hermano Marino, él habló sobre el temor a Dios. ¿Pero qué es el temor a Dios? Temerle al Señor no es que tengamos que tenerle miedo. El temor a Dios significa respeto y reverencia a Él. El temor significa amor, que impulsa al creyente a obedecer los mandatos y a seguir sus enseñanzas. Como creyentes, hermanos, debemos vivir como hijos de Dios. Si no somos obedientes a su palabra, lamentablemente no estamos viviendo como hijos de Dios. Iglesia, Dios quiere que sean como Él. Ya viendo las cosas que debemos hacer para llevar una vida santa, ahora veremos las razones
por las cuales somos llamados a ser santos. Y la primera razón, hermanos, es porque fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Versículo 18 al 21 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí Pedro habla que los creyentes fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. El término rescatado, hermanos, se refiere a ser librados o salvados. En este caso, la salvación viene de la sangre de Cristo. La manera en que los cristianos fuimos salvados, rescatados, no fue con cosa corruptible como oro o plata. Estos elementos son considerados corruptibles porque están sujetos a degradación y a corrupción. En contraste, la sangre de Cristo es incorruptible y se mantendrá así para siempre. Como creyentes debemos valorar ese sacrificio de Cristo en la cruz y recordar, hermanos, que Él lo hizo por amor a nosotros. La sangre de Cristo es importante porque nos redime. Ahora, ¿qué significa la redención? La redención en términos cristianos, hermanos, se refiere a la idea de ser librados del estado de pecado y reconciliarnos con Dios. La sangre de Cristo es la herramienta que nos permite alcanzar la redención. A través de ella, fuimos rescatados y hemos recuperado la naturaleza que antes teníamos de pureza y santidad. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Debemos honrar ese sacrificio, hermanos. No hay humano en esta tierra que fuera capaz de dar su vida como la dio Él por nosotros. Debemos estar eternamente agradecidos con Él. Segunda razón por la cual somos llamados a ser santos es porque somos morada del Espíritu Santo. Versículo 22a dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La verdad se refiere, hermanos, a la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la verdad y contiene todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Este cuerpo físico debemos cuidarlo, hermanos, porque es parte vital de nuestra fe. Como creyentes debemos recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y somos llamados a glorificar a Dios con nuestros cuerpos, ya que fuimos comprados por precio de sangre. Iglesia, Cristo pagó un precio por nosotros. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos, evitando prácticas que lo dañen o lo deshonren.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo, haciendo una pregunta, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Debemos cuidar nuestros cuerpos, hermanos, porque con él honramos al Señor. Pero no tanto la parte física, sino también la parte espiritual. Debemos cuidarnos tanto interior como exteriormente, buscando, hermanos, siempre glorificar a Dios a través de nuestras acciones y decisiones. Cada elección que hagamos afectará nuestro testimonio y nuestra relación con Dios. Debemos vivir de una manera digna del sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos vivir en santidad y en pureza, honrando a Dios con nuestros cuerpos. Y ser consciente, hermanos, una vez más, de que somos templo del Espíritu Santo. Y por último, el resultado de llevar una vida santa es un amor fraternal no fingido. Versículos del 22b al 25. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. El amor fraternal, hermanos, es un amor que nos tenemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es un amor genuino y desinteresado. Es un amor que va más allá de nuestras diferencias y nos une en Cristo. Si no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que vivimos en santidad. Pero ¿se puede amar sin vivir en santidad? Sí. Porque hasta los no creyentes aman a sus hijos. Pero nadie puede decir que vive en santidad si no ama. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39, el Señor Jesús hablando dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, los creyentes que aman están cumpliendo toda la ley. El versículo 23 dice que debemos amar porque hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios no puede ser corrompida ni perecer. La palabra de Dios es la verdad y como tal siempre permanecerá inmutable y eterna. No importa cuánto pase, lo que la palabra de Dios dice seguirá siendo verdad siempre. Todo el mundo pasará. Esa semilla corruptible está destinada a morir.
pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. En los últimos versículos, del 24 al 25, el apóstol Pedro está citando el Antiguo Testamento. Pedro nos brinda la importancia de hacernos reflexionar sobre nuestras vidas, sobre la efímera que es la gloria humana. Es fácil, hermanos, caer en la tentación de pensar que nuestras acciones o posesiones terrenales pueden asegurarnos una vida próspera y duradera. Pero lo cierto es, hermanos, que como la hierba seca y como la flor se cae, así será la existencia de la humanidad pasajera. Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8, dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo, mas la hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Hermanos, Pedro nos recuerda con su analogía que la gloria humana es pasajera, tal como la flor florece en un tiempo y luego se marchita. En la actualidad es fácil obsesionarse con el éxito, con la fama, con el dinero y olvidar, hermanos, que nada de esto tiene significado. Un significado verdadero en cuanto a nuestra soberanía sobre la vida. En lugar, iglesia, de acumular riquezas en esta tierra, preocupémonos por hacer riquezas en el cielo. Porque la Biblia es clara, hermanos. Todo lo terrenal es pasajero. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque su palabra es inmutable. Es decir, hermanos, que no cambia ni con el tiempo ni con las circunstancias. Diciéndole que hagan riquezas en el cielo, me acuerda la historia del joven rico en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27, donde ese joven fue al encuentro del Señor Jesucristo y arrodillándose ante él le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, Dios. Y si quieres heredar, sigue los mandamientos. No robes, no hurtes, no digas falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Y el joven contestándole le dice: Maestro, todo eso lo he hecho desde pequeño. ¿Qué más le falta? El Señor Jesús en amor le respondió: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás riquezas en el cielo. Esa es una historia me toca. Ese joven rico, triste, sin decir una palabra, dio la vuelta y se fue. Qué difícil, hermanos, para el hombre que tiene amor al dinero, entrar en el reino de Dios. La última parte del versículo 25, donde dice: y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto, hermanos, se refiere al poder del Evangelio, que es la forma en que la palabra de Dios
se nos ha sido anunciada. La palabra de Dios tiene un valor incalculable en nuestras vidas, porque a través de ella podemos conocer a Dios, su plan para nosotros, y obtener la sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos de nuestras vidas. Así, hermanos, que les exhorto a tener el oído y el corazón abierto para recibir esta palabra y que puedan aplicarla a sus vidas. Iglesia, hermanos, hermanas, si la palabra de Dios es la verdad, entonces como creyentes no debemos dudar de ella. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que la vida eterna es un regalo gratuito y solo basta con creer en esa promesa, automáticamente usted tendrá vida eterna. Nunca lo duden. Y por medio de sus enseñanzas podemos vivir una vida santa y apartada para el Señor. Oremos. Amado Dios, aquí a ti nos entregamos, Señor, hoy, haciendo un compromiso, Padre, de que vamos a trabajar para ti en tu obra, Señor, pensando en esas recompensas. No es que seamos cristianos interesados o que nos guste que nos den, porque tu palabra lo dice, Señor, que debemos pensar en esas recompensas. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a vivir en santidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra hoy y siempre. Amén.